Muy buenas noches, bienvenido a nuestra mesa de debate de todos los miércoles. El día de hoy con un tema muy interesante, un tema muy relevante, como pues, prácticamente todos los que se han tratado en esta mesa desde hace algunos meses que hemos comenzado. La pregunta es, ¿han sido útiles las marchas feministas de los últimos años para reivindicar los derechos de las mujeres? Para hablar sobre el tema, el día de hoy nos acompaña Angélica Contreras. Ella es integrante de los movimientos feministas, movimientos importantes en nuestro estado y además de la asociación Cultivando Género. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Saludo también con mucho gusto a María Perdomo. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de Aguascalientes. Bienvenida también. Así es, gracias. Y también saludo a Alan Capetillo, vocero del Frente Nacional por la Familia aquí en Aguascalientes. Salvador, buenas noches, buenas tardes. Y quiero, antes de comenzar, destacar el hecho de que exista una conformación de esta mesa. No hay mayoría, ni tampoco hay alguna decantación sobre algún lado. Invitamos también a otra integrante para que se encuentre, en este caso, en el bando, por así decirlo, o de la parte de nuestra compañera Angélica Contreras, de los movimientos feministas. Más adelante ella se integrará con nosotros con mucha energía y con el gusto de siempre. Comienzo contigo, Angélica, que nos platiques un poquito. ¿Qué significa movilizarse en la calle? ¿Qué significa que las mujeres salgan a marchar a las calles con la exigencia de alguna consigna? Vaya, las manifestaciones justamente son por los derechos de las mujeres, pero en específico por la vida y la libertad y la seguridad que se han dado en los últimos años, sobre todo de mayor fuerza en Aguascalientes en los últimos 3-4 años, pues son muy importantes porque lo que busca una manifestación es visibilizar la falta de acción y de trabajo que están haciendo los gobiernos, el Estado desde todas sus respectivas instancias por garantizar este derecho que es el derecho a la seguridad, a la vida. Por ejemplo, ha habido manifestaciones, le llamamos el tomar la noche, ¿no? Sobre todo a respuesta, por ejemplo, de estos actos que se dan sobre todo en la noche de tomar un vehículo, por ejemplo, de plataforma o un transporte público al tema de seguridad, manifestaciones cada vez que ocurre lamentablemente un feminicidio, que además en los últimos años en Aguascalientes también han incrementado a lo que va de este semestre, bueno, de este año, ya pasó más del semestre, van 7 feminicidios, y que justamente tiene esa acción, es visibilizar. Hay una gran crítica que se hace sobre qué tan eficientes son estas manifestaciones y qué es lo que nos trae esta noche, tarde o a la hora que estén viendo este programa. Es decir, ¿son eficientes o no son eficientes? Vaya, más allá de decir qué busca, es lo que estamos visibilizando, es decir, un hartazgo hacia algo que no está haciendo. Y creo que todas las personas que exigimos un derecho, no tengo nada que hacer y vámonos a la vía pública a manifestarnos. O no es como de que, ay, estoy muy aburrido en mi casa y vámonos a manifestarnos. Sino que hay algo que no está haciendo el Estado, que es a quien le corresponde garantizar la seguridad. Y como hay manifestaciones feministas, también hay manifestaciones, por ejemplo, de maestras y maestros. Hay manifestaciones, por ejemplo, hoy en día en colonias, de personas que no tienen agua en sus domicilios. La manifestación puede darse de muchas formas y por muchísimos temas. La diferencia es tal vez con cuánto es el eco que se hace. Y aquí en Aguascalientes, hace 15 años, yo te puedo decir que éramos 5 en la plaza manifestándonos por un tema, y hoy en día ya llegamos a aglutinar a más de 10,000 mujeres en la plaza. María, estas marchas del feminismo no les hacen, por ejemplo, a ustedes reconocer que sí han generado un eco distinto, es decir, que sí marcan un antes y un después, que como que sí despertaron a esos servidores públicos que estaban medio dormidos con este tema de los derechos de las mujeres? Bueno, como bien comenta acá mi compañera, la violencia ha aumentado año con año y pues nosotras como mujeres estamos siendo falsamente representadas por un grupo minorista de personas que se dicen mujeres, pero pues nosotros sabemos que nosotras, que nacimos mujeres, gen XX, biología básica, pues somos las que debemos hablar por nosotras mismas. Es muy triste que aquí en Aguascalientes sí se va juntando mucha gente, porque todo Aguascalientes, todo el mundo nació de una madre y un padre, y no hay mujer que no se valore aquí en Aguascalientes. Pero lo que no está bien es que estos grupos feministas desvirtúen la marcha, que una marcha por la seguridad, en contra de la violencia, excelente. Te lo aseguro que todos en Aguascalientes estamos a favor de que se defienda a la mujer, y tan a favor que queremos que se defienda desde el vientre materno. Lo que no se vale es que estos grupos tomen la inocencia de los hidrocálidos para tergiversar la marcha y hacerlo una marcha ideológica de lucha únicamente contra el hombre, que el hombre es malo por ser hombre,
el hombre es violador por ser hombre, que nos matan por ser mujeres. Y te lo aseguro, ustedes dos no nos van a matar a nosotros por ser mujeres, claro que no. Se condena al violador, se condena al asesino, pero no se condena más del 50% de la población. Te lo aseguro que muchos de ustedes, hombres, son los primeros en defendernos cuando nos pasa algo. Que si nosotros levantamos la voz, ustedes están ahí para nosotros. Y no necesitamos ni un falso empoderamiento para hacernos valer. Pues somos mujeres y aquí estamos hablando como mujeres. María, me quedo contigo. Antes de llegar a estas marchas que pues de los últimos años ya resultan ser unas marchas más coloridas, con un poco más de identidad, con una bandera bien marcada de un objetivo por parte de la comunidad feminista, ¿cómo eran las marchas o cómo ustedes en cambio propondrían o harían otra marcha? ¿Cómo serían, por ejemplo, la marcha desde tu punto de vista, del que me dices, no estamos de acuerdo con ese feminismo? Me imagino que tú tienes pensado otro tipo de feminismo. ¿Cómo son esas marchas distintas? Bueno, para empezar, los objetivos principales fueron la violencia contra la mujer, la violencia en general. ¿Sabemos que hay violencia? Sí, sí hay violencia. Y la forma de acabar con la violencia no es con más violencia, no es insultando a las mismas policías mujeres que estaban ahí, no es insultándonos a nosotras que también somos mujeres y por pensar diferente hasta nos grafitearon. La violencia no se acaba así. Nosotros dentro de la Asociación de Mujeres de Aguascalientes hemos hecho conferencias, paneles, mesas con diputados, hemos hecho el claxonazo por la vida aquí en Aguascalientes, el claxonazo por la mujer y hemos tenido una aceptación. ¿Por qué? Porque no desvinculamos la causa. La causa real, el primer objetivo que aparentemente fue de las marchas feministas fue la seguridad de las mujeres, la no violencia hacia las mujeres y terminaron pidiendo el asesinato de las mujeres dentro del vientre materno. Pedían seguridad y terminaron vandalizando todos los establecimientos de gente inocente, ni siquiera ya de gobierno. Entonces, ¿cómo es que estás a favor de la vida, pero pides que maten a las mujeres en su vientre? Estás a favor de la seguridad, pero eres la primera en vandalizar, en grafitear. Pides tolerancia y nos discriminan a nosotras mujeres. Alan, algo que se dice mucho es que hasta que no iniciaron este tipo de marchas, hasta que no iniciaron marchas más ruidosas, pues los gobernantes así como que la misma gente, un feminicidio, pues, la violencia contra las mujeres, algo que pasa. Pero hasta que comenzaron estas marchas se dice mucho, la gente ahora sí volteaba a ver, la gente ahora sí como que sentía algo y decía, ahí están las mujeres marchando. No se vale reconocer eso. A ver, vamos a ver. Yo creo que nadie está a favor de la violencia ni de que se le quite la vida a un ser humano, sea hombre o mujer. El gran problema con estas marchas es el objetivo que tienen, que es la llamada violencia de género. Todos estamos en contra de la violencia y entendida además la violencia como una agresión material física contra una persona, porque otro de los problemas que tienen estas marchas ideológicas es que le empiezan a llamar violencia a cualquier tensión en la convivencia humana. Ya todo es violencia y hay un catálogo infinito de conceptos ideológicos de violencia simbólica, violencia institucional, todas vinculadas al género, y hay un abanico completo de conductas que en la convivencia humana generan tensiones y que dentro de la retórica de estas marchas se les llama violencia, y lo único que están haciendo es polarizar y dividir a la sociedad. Están creando una guerra artificial entre hombres y mujeres que además tiene un trasfondo ideológico que ni siquiera es de Aguascalientes, es mundial. ¿Sí? Cuando tú revisas la literatura en la que se apoya todo el movimiento ideológico del feminismo de cuarta ola, porque realmente es lo que discutimos del feminismo de tercera y de cuarta ola, el feminismo sufragista de primera ola, de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, eso no lo discute nadie. ¿No? Que las mujeres puedan votar, que tengan patrimonio, que puedan trabajar, eso no lo discute nadie. El problema con el feminismo de cuarta ola es el concepto género, y las manifestaciones que llevan a cabo estas feministas los últimos 3, 4, 5 años están vinculadas a eso, a la denuncia etérea, abstracta del patriarcado y de la heteronormatividad que está siendo opresivas y que de alguna forma hay que deconstruir a la mujer y hay que acabar muerte al macho y todos estos conceptos que son divisivos, que implican una confrontación entre hombres y mujeres, que lo único que está haciendo es polarizar a la sociedad y haciendo muy complicada la convivencia humana. Ahí es donde está verdaderamente el problema, en esa ideología que soporta estas marchas. ¿Por qué está pasando esto a nivel global también? Es algo que no discute muchas veces este feminismo. Y esto tiene que ver muchas veces con el cambio tecnológico, con las redes sociales, con la era de los smartphones, ¿sí? Que están creando cámaras de eco donde discursos
ideológicos, muchas veces falsos, están construyendo movimientos ideológicos en grupos particulares de la sociedad y están enfrentando unos con otros, ¿sí? A las mujeres con los hombres, a los homosexuales con los heterosexuales, a los blancos con los negros, son las llamadas políticas de identidad. Y ese es el trasfondo ideológico de esas marchas y ese es el gran problema que muchos criticamos en ellas, que más que ver una defensa de la seguridad a la que todo ser humano, no solo las mujeres, todo ser humano tiene derecho a que no se le prive de la vida, y de ahí que el concepto de feminicidio de entrada nos genere un problema también, porque es un concepto ideológico, porque el homicidio ya castigaba a cualquier persona, hombre o mujer, que castigara de la vida a un ser humano, pero cuando le metes el concepto de feminicidio, estás metiendo toda esta ideología que denuncia al patriarcado opresor y todo este discurso que puedes o no compartir. Es un discurso ideológico de una teoría sociológica que no necesariamente es la única ni es una verdad evidente por sí misma, pero que con estas marchas lo pretenden imponer como un dogma que todos tenemos que asumir. Angie, ¿se crean guerras artificiales con estas marchas? ¿Hay un fondo ideológico detrás de estas marchas? Vaya, qué interesante. Escuchando a las personas que nos acompañan, creo que es muy importante hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Primero, las manifestaciones que se dan, las marchas, los movimientos y las movilizaciones no son un ejercicio nuevo. Tienen muchísimos años realizándose, pero sí hay que ver el momento histórico, social, político, y yo podría decir hasta cultural que hay y que se ha dado en Aguascalientes, porque también tenemos que marcar los diferentes momentos. En Aguascalientes llaman la atención porque, como dije en mi intervención pasada, estas marchas se han vuelto masivas en los últimos 3 años. Si hacemos memoria, cuando éramos hace 15 años, 20 años, los movimientos feministas en Aguascalientes tenían otra forma justamente de activar. Y no quiere decir que sea malo. A ver, manifestarnos para garantizar nuestra vida puede darse de muchas formas. Conferencias, paneles, entrevistas, reuniones, juntas, bueno, N cantidad de actividades que se pueden hacer, que las hemos realizado también, pero que el manifestarse, el tomar el espacio público es una forma más. No quiere decir que exista una forma buena o una forma mala, que también esté blanco y negro, pues es absurdo. No hay una forma de manifestarnos, hay muchísimas y todas son válidas. Ahora, esta idea como de vamos a polarizar o estamos generando la guerra entre hombres, mujeres, 2022, a ver, me parece muy vintage primero. No estamos en esta idea, no es una guerra entre sexos, pero sí es darnos cuenta que seguramente si hubiéramos tenido esta mesa en los 90s, estaremos hablando de otros temas. ¿Por qué? Porque como hemos ido avanzando, nos vamos dando cuenta también que muchas prácticas que hasta seguramente yo llegué a hacer eran violencia hoy en día. Y no quiere decir que eso justamente tengamos que seguirlo replicando. Vamos, creo que lo dice algo así como despertar esta conciencia de decir, a ver, tal vez ese comentario pues era gracioso hace 15 años, hace 20 años. Ok, pero hoy en día nos damos cuenta que eso ya no está bien. Y el tomar los espacios públicos para exponer que esos comentarios son violencia también son válidos, porque el que queramos agregar esta categoría de género a los diferentes tipos de violencia, por ejemplo, que en el Código Penal ya se encuentre el feminicidio, no es un capricho. Sí, estamos en contra de cualquier tipo de violencia a cualquier persona, se hace hombre, se hace persona perteneciente a la comunidad LGTB, sea mujer, niñas, niños, personas adultas mayores, cualquier persona. La violencia no debería ser tolerada. Y Aguascalientes la violencia en todos los tipos ha incrementado. Pero sí es importante que veamos que la violencia que se da a las mujeres, a las niñas, ha incrementado en el Estado y que se implica hacer acciones específicas. Esto del patriarcado, a ver, vamos a quitar esta idea porque parece que es el monstruo del lago Ness, es las opresiones que existen de poder. Aquí yo soy una mujer privilegiada, definitivamente. Las desventajas sociales, económicas que tienen otras mujeres a las que yo tengo no son las mismas. Yo soy muy privilegiada y tengo que reconocerlo. Pero hay otras mujeres que no tienen los mismos accesos que yo. Y no por eso voy a decir, a ver, todas tienen que hacer lo mismo que yo. No. Porque entonces yo no estaría reconociendo esas diferencias. Pero también es muy importante aclarar qué tipos de movimientos hay. La mayoría de las manifestaciones, por ejemplo, es sobre la vida, es sobre la libertad y es sobre la seguridad y la decisión que tenemos las mujeres a salir a la vía pública y a los espacios. No podemos decirles en las manifestaciones, ¿saben qué? Nada más van a hablarnos de este tema. Porque también es hablar de un tema de libertad de expresión.
hablar de la vida y la seguridad de las mujeres es en cualquier aspecto. No queremos imponer un tema. Es decir, a ver, hoy en día todas van a abortar. No, es decisión de las personas. Esto no es de imposición. Si fuera a imponer, entonces, pues me pondría a hacer otro movimiento que seguramente podrá dar muchísimos ejemplos, pero no voy a caer en eso. El tema es dar la información para que cada quien decida. Y la decisión también es un tema de libertad y de seguridad. María, yo te pregunto, mira, a lo largo de la historia creo que ha quedado claro que los movimientos sociales que ganan la calle son movimientos sociales que se posicionan. No parece que como que el feminismo, al menos en los últimos años, ha ido ganando la calle, y un ejemplo es Aguascalientes. Pues al parecer desde 2017 cada vez más son las mujeres que salen a la calle, cada vez más son las mujeres que dicen este 8 de marzo yo salgo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues vuelvo a lo mismo, nos dicen que vamos en contra de la violencia, vamos a manifestarnos por la seguridad en el Estado, vamos a exigirle al presidente que nos proteja. Como mujer, como cualquier mujer, claro, soy la primera en la fila. Y así están tomando la inocencia de toda la comunidad de Hidrocálida, que al momento de llegar, pues como decía mi compañera, cosas que en el pasado no son violencia, hoy sí son violencia. Entonces, las acciones de las manifestaciones, que rompen vidrios, que golpean policías, que me grafitearon, esas no son violencia en esta ocasión, solo ese día, eso no es violencia. Entonces, eso es lo que ya hace que realmente sí, hay muchas mujeres que nos interesa la seguridad de mujeres, de hombres, de niños, pero también nos están obligando a pertenecer a un colectivo que trata de totalizar de facto la representación de la mujer. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que ser mujer es solo un género, para que así cualquiera pueda ser mujer y quitarnos nuestra voz. Y entonces tú vas inocentemente a la marcha por la seguridad de las mujeres y terminas gritando aborto legal, que maten a las mujeres, es el vientre materno, vandalizando, golpeando. Creo que ahí es donde es el choque, o sea, no hay una coherencia, no hay objetivos, más bien hay manipulación de la gente inocente de Aguascalientes, que obviamente busca seguridad, busca no violencia y busca, pues más que nada, el crecimiento de todas las familias de padre y madre con hijos, que crezcan en un ambiente seguro. Y es completamente contrario a cómo terminan las marchas feministas. ¿Tú como mujer, en qué momento te has sentido como manipulada, o cómo sientes que de repente este movimiento obliga o tiende a que las mujeres se acerquen? Ok, cuando nos dicen vamos en contra de la violencia, vamos, y terminan gritando maten a las mujeres en el vientre materno, ok. Luego también nos dicen que libertad de expresión y todo, y yo digo, yo soy pro vida al 100%. Nos empiezan a señalar que no damos opción, hemos sido muy criticados en redes sociales, nos discriminan, a mí me discriminan por ser mujer, simplemente porque nací XX. Entonces también hay mucha discriminación, hay mucha falta de respeto, cero tolerancia de parte de las mismas mujeres a otras mujeres que pensamos diferente. Alan, ¿quién gana la calle? ¿Quién ha ganado la calle? Indudablemente el feminismo moderno es un movimiento político, un movimiento social que tiene ganada la calle, que tiene mucha fuerza en la calle. El problema no es eso, es una obviedad. Y que la calle además tiene un impacto en la política también es otra obviedad, porque los políticos son oportunistas y tienden a subirse a la ideología política que esté de moda. Eso no lo va a discutir nadie, que tienen capacidad de influir políticamente. La discusión es qué es lo que quieren. La discusión es cuál es el fundamento ideológico, filosófico, científico del planteamiento que hacen. ¿Es razonable o no es razonable, por ejemplo, el tema del yo te creo como una forma de sentenciar personas en un procedimiento judicial? ¿Es razonable o no es razonable el tema del aborto? Son discusiones concretas. ¿Es razonable o no es razonable llamarle violencia a cualquier tensión en la convivencia humana y estar buscando violencias por todas partes y estar denunciando la malvada heteronormatividad y todos estos conceptos ideológicos que construyen? O sea, es razonable ver el mundo con esos conceptos y querer legislar e imponer desde la política, porque lo que quieren es tener un impacto político, esa ideología en la sociedad mexicana, o tiene un impacto que habría que pensar con cuidado. Y además, no es un tema de Aguascalientes. Yo entiendo que Angélica lo agota de Aguascalientes, pero en realidad es un tema global. Cuando tú ves esto a nivel internacional, este mismo discurso, exactamente el mismo, está pasando en Chile, en España, en Estados Unidos, en Brasil, y te explican muchas dinámicas sociales que están dando en esos países. Es un fenómeno global que tiene que ver con una ideología, que tiene que ver con un cambio tecnológico, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con el impacto que están teniendo las redes sociales en la psicología, particularmente de las mujeres.
¿sí? Porque los procesos que se están dando ahí sociológicos son una cosa que hay que evaluar con mucho cuidado, ¿sí? Porque se está interpretando muchas veces, está habiendo un impacto en las mujeres respecto de un universo que conspira contra ellas. Porque además, si este discurso que anima estas marchas de que por todas partes están violentadas y oprimidas y que en todas partes tienen que buscar la opresión y la violencia y que cualquier cosa que mínimamente les moleste o les incomode lo tienen que interpretar como violencia, perdóname, van a terminar paranoicas. Sí, y eso es un problema, porque están generando una histeria en la sociedad, que nadie tolera la violencia física, material, real, que ataca a una persona, nadie la tolera, ha estado penada siempre, pero estos conceptos ideológicos que empiezan a inducir en nuestra sociedad, lo que hacen es que nuestra sociedad empiece a ver la convivencia humana con un lente que francamente es histérico, que francamente te lleva a una polarización permanente, te lleva a un delirio de persecución por una parte y a un terror por parte de otro. Los hombres también ya se le empiezan a pensar en cómo puedo acercarme a una mujer sin que termine yo siendo un violentador de alguna forma, ¿me explico? Porque ya todo es violencia, ya todo es acoso, ya todo es opresión, ¿sí? Ya todo es parte de ese fantasma estructural que denuncian, que no es más que una ideología. Cuando tú ves el conjunto de elenco de conceptos que manejan, son puras categorías abstractas, ¿sí? Poco tangibles, ¿sí? Con las cuales construyen un discurso. En el pasado el marxismo también construyó un discurso con base en categorías abstractas, en un discurso ideológico. Ya hablaremos del sí, marxismo. Ya hablaremos después. Pero hacen lo mismo, es una ideología, es lo que se llama la ideología de género y es a lo que nos oponemos. Ya hablaremos del marxismo y de la ideología de género y muchos temas que salen de aquí. Angélica, hablando de impactos, después de las marchas, ¿a qué le ponemos palomita? ¿Qué podemos decir? Una marcha hizo que consiguiéramos otra cosa, y esta marcha hizo que se acercaran otras personas, y esta marcha hizo que ahora lográramos esto. ¿Qué cosas positivas ves tras las marchas? Creo que voy a decir esto y habrá que grabarlo para la posteridad. Creo que coincido con algo con Alan, y eso es novedad, en decir que en verdad existe un oportunismo por parte de las y los políticos, y eso totalmente lo sabemos y creo que lo hemos dicho muchísimas veces. Creo que hay que destacar dos cosas del tema que nos trae el día de hoy, que son las manifestaciones. Primero, por un lado, ¿qué pasa después de una manifestación? La manifestación y la toma del espacio público lo que busca es visibilizar. Sabemos que la marcha no va a resolver todo el problema, pero visibiliza un problema, ¿no? Y eso lo hemos visto en N cantidad de temas, no solamente el tema de violencia. ¿Qué pasa después? A ver, justamente viene el oportunismo político, porque se cuelgan entonces de las manifestaciones, de decir, sí, manifiéstense, sí, hagan, sí, digan, pero en el hacer, ¿qué hacen? Y entonces tenemos que hablar de qué pasa con un tema muy grave de justicia, y se da con unas grandes comillas, porque hay una impunidad hacia esta justicia. Veámoslo, de cualquier tema de acceso a la justicia, de cualquier lado, hay un tema de impunidad. No solamente de feminicidios, de violaciones, de cualquier delito, hay un tema de impunidad. ¿Qué nos lleva justamente a las manifestaciones? Un hartazgo también. ¿Por qué? Porque si escuchamos, por ejemplo, a las madres de víctimas, a las sobrevivientes, sabemos que no se llega a este ideal de justicia que tanto nos dicen los poderes. Y que lo que se busca, a ver, ya están las leyes. Leyes hay, N cantidad de leyes en el Estado y a nivel del país, muchísimas ya hay. Muchos discursos se dicen. El tema es cómo lo vamos a ejecutar. Falta capacitación, presupuestos, sensibilización y puedo seguir con una lista enorme. Y finalmente, y algo que me preocupa, por ejemplo, es los videos que están pasando atrás aquí en las pantallas. Se muestra solamente un lado de la manifestación. Quienes hemos asistido a una manifestación sabemos que se dan muchísimos momentos. Sí, hay personas que utilizan, mujeres que asisten a estas manifestaciones, que realizan estos actos de violencia, ok, pero hay quienes utilizan el micrófono para cantar, para exponer, el pase de lista. Hay quienes realizan, por ejemplo, colectivamente ahí sus carteles, hay quienes leen poesía, eso es también algo muy importante que hay que visibilizar. A ver, por ejemplo, aquí en Aguascalientes se busca o intentamos que siempre quienes inicien estos contingentes sean las familias de las víctimas de feminicidio, por ejemplo, o aquellas mujeres, por ejemplo, que decimos las ancestras, que tienen hasta más de 30 años en este trabajo y que ya se han manifestado desde sentarse afuera de la oficina del gobernador durante horas para esperarlo, pero que justamente hacen todo este trabajo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Y creo que me parece que es muy importante, sí, respondemos también a esta coyuntura social, lo digital. Me encanta a mí ver que cada día más chicas, jóvenes, chiques, se acerquen también al movimiento, porque eso nos habla
justamente de qué está generándose. Ya no estamos en esta pasividad de, ay, bueno, pues así tiene que ser. Más jóvenes se están acercando, más chicas, adelante. El movimiento tiene que crecer, porque esto nos beneficia a toda la sociedad. Me quedo contigo y ya prácticamente para que tengamos una ronda de conclusión. Mencionado lo de las imágenes y yo te quiero preguntar, hay un sector de la población que sí suele ser crítico con decir no podemos permitir esto en las marchas. Hay gente a la que sí le molesta y malentiende el hecho de que de alguna manera se vandalicen espacios públicos, se vandalicen algunos monumentos y finalmente hay que reconocerlo. Hay una crítica por parte de un sector de la sociedad. ¿Cómo se dirigen al sector de la sociedad para explicarle por qué se dan estas cosas? Totalmente, y cada vez que hay una manifestación leemos sus comentarios, me lo cuestionan, totalmente lo hemos escuchado. Los espacios públicos que se hacen estas pintas justamente traen un mensaje. Es lo que hoy en día ya se llama la iconoclasia, ¿no? Esta manifestación de pintar estas paredes, como lo hemos visto en muchísimas fotos, por ejemplo en Excedra, en Aguascalientes sobre todo, que busca dejar este mensaje, ¿no? Y yo lo he dicho públicamente también, a ver, ¿cuánto tiempo tardan en despintar, vamos a decirlo así, la Excedra? Horas, y horas me refiero a 6 horas, pero no invierten esos recursos en, por ejemplo, la búsqueda. Hoy en día, si una madre va a poner una denuncia a la fiscalía por la desaparición de su hija, le dicen, venga dentro de 72 horas. Si cambiaran esa respuesta a inmediatamente recibirlas, empezaremos a cambiar la narrativa. Yo no les pido a las personas que ven esas pintas y que se molestan, tienen una historia. No se pinta nada más porque no tenemos nada que hacer en nuestras casas. Y puede sonar y seguramente te van a decir, ese discurso tan romántico que traen, y a ver, escuchemos las historias de las víctimas y de las sobrevivientes. Tal vez a nosotros no nos ha pasado, a mí no me ha pasado, pero no quiere decir que por eso voy a ser ajena y voy a hacer como que no pasa nada. Podemos manifestarnos de muchas formas y todas las formas son bienvenidas. María, también a manera de conclusión, ¿útiles, no útiles las marchas? Pues desde hace 3 años, me parece, que fue el primer paro nacional, nosotras como mujeres de Aguascalientes dijimos, ok, vamos a hacer el paro. Pero si después de este paro los índices de violencia siguen en aumento, hay que cambiar de estrategia. Segundo año, índices en aumento, hay que cambiar de estrategia. Mientras no se investiguen las causas reales de la violencia, no se va a parar con la violencia. Mientras el gobierno federal no quite sus políticas públicas de género, no se va a acabar con la violencia. Lo que hay que hacer es investigar las causas reales, la relación entre violencia y pornografía, violencia y alcoholismo, violencia y drogadicción. Y bien, como dice mi compañera, más muertes de mujeres hay por cáncer de mama que por feminicidios. Y no veo cuánto tiempo tardan ellas en poner sus recursos y cuánto tiempo tardan en ponerse el pañuelito y salir por las familias de las víctimas. Que realmente se atiendan las causas propias de la mujer, que no se trate todo de una guerra ideológica. Hay muchas mujeres sufriendo por cáncer, hay muchas mujeres sufriendo porque no tienen empleo, hay muchas mujeres sufriendo en la calle y no veo poniéndose el pañuelito verde por todas esas mujeres. Alan, conclusión. Mira, el tema no es estar en contra de la mujer o del feminismo en abstracto, porque además hay muchos feminismos. El tema es, estas marchas en particular, en este momento histórico, pueden ser explicadas en función de una ideología, que es la ideología de género, que supone un rompimiento completo con la antropología que tradicionalmente hemos manejado en Occidente para entender la relación entre hombres y mujeres, la convivencia, que intenta politizar lo privado. De hecho es parte de los eslogans que gritan mucho en estas marchas, lo personal es político, que es una frase sacada del feminismo de los 70. Y el problema con esa manera de abordar la convivencia humana es que es muy divisiva, ¿sí? Empieza a confrontar permanentemente a la sociedad a partir de un discurso ideológico y de categorías, conceptos que no necesariamente todos tenemos que compartir. Contra la violencia estamos en contra todos, pero mejor dicho, combatir la violencia, todos vamos a estar a favor. Otra cosa es que nuestro sistema judicial es ineficiente y es ineficiente para todos, para hombres y para mujeres. Pero cuando tú planteas una discusión de grupo, de las mujeres son particularmente víctimas de esto, pues me parece que estás generando un falso discurso, porque en realidad todos podemos ser víctimas de la violencia y todos podemos ser víctimas de un sistema judicial ineficiente. Entonces la causa no debería ser la violencia contra la mujer, sino la violencia contra cualquier persona.
¿sí? O no debería de exigirse que el sistema judicial tome cartas para atacar los feminicidios, es para atacar cualquier homicidio de cualquier persona. Pero cuando lo ideologizas y lo particularizas en un sector de la sociedad, lo que estás implicando es que el otro sector, el patriarcado, el machismo, los hombres, son los malvados. Y eso implica un conflicto político que solo tensiona la convivencia en sociedad. Alan, gracias. Gracias, María. Gracias, Angélica. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos, nos escuchamos y nos informamos. Y además opinamos el próximo miércoles.